Esta declaración la escribió el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani el 1 de enero del 2023, cuyo título, Un año de muerte sin escapatoria. Entonces, ¿a dónde irán? En el nombre de Dios el Uno, el Victorioso, quien me creó y me eligió ser el califa internacional y global de Dios, Nasser Mohammed, entre paréntesis, partidario del profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones sean con él. Oh comunidad de los Ansar, así como todos los creyentes en Dios el Señor de los mundos. No hay más dioses que Dios el único, sin ningún asociado. Así que adhiérranse a la palabra del temor a Dios. No hay más dioses que Dios el único, sin ningún asociado. Y es a Él quien adoramos, y que todos los años seáis buenos y firmes sobre la verdad. Así que adhiéranse a la palabra del temor a Dios. No hay más dioses que Dios el único, sin ningún asociado. Glorificado y ensalzado sea Él, muy por encima y a gran altura de lo que le asocian. Oh comunidad de musulmanes, cristianos, judíos y gente de todo el mundo, venid a una palabra común entre nosotros y vosotros que es: no hay más dioses que Dios el único, sin ningún asociado, y que no adoremos a nadie sino a Él, siéndole fieles en la religión, a despecho de los criminales de entre los judíos, cristianos y musulmanes, aquellos que apostataron de su religión, así como todos aquellos que detestan la complacencia de Dios de entre todos los genios y los hombres. Es sólo una palabra que les digo por mandato de Dios, a aquellos que detestan la complacencia de Dios sobre sus siervos. Que vayan a cavar sus tumbas, puesto que van a morir en su ira todos, mediante el COVID de la muerte directa. Sus víctimas mortales serán de una media de 500 millones de muertos por cada billón de adultos en el mundo, y con máxima precisión y sin margen de error. Y ciertamente les somos veraces, y con el cual Dios fuera de eso guiará a todos sus siervos, aquellos los que si llegaran a conocer la verdad procedente de su Señor, la soberbia no se apodera de ellos, y no les mueve a hacer el mal, y que ellos no desdeñan, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. No queremos repetir lo que habíamos escrito desde hace ya mucho tiempo, y fueron muchas las veces que os aconsejé y os advertí del severo castigo de Dios. Pero desgraciadamente negasteis a Dios, el poderoso, el digno de alabanza, y en cambio seguisteis a los ateos negadores de Dios el Señor de los mundos, al nombrar al castigo de Dios como desastres naturales. De hecho, más bien afirman ser capaces de que van a convivir con el castigo de Dios, que Él les va mandando por tierra, mar y aire. Debido al tanaush provocado por el acercamiento del planeta Saqar, que se acerca a la tierra de los hombres, que Dios os destruya como falseáis, así como afirmáis también que vais a ser capaces de convivir con el COVID de la muerte, que Dios os destruya como falseáis. ¿Cómo es que vais a convivir con la muerte? ¿Acaso no tenéis entendimiento? Nadie de la gente os creerán excepto los rebaños de entre los siervos de Dios, que son sordos y mudos, aquellos que no hacen uso de razón, para que vayan a estar iguales con vosotros en el fuego del infierno. ¡Qué mala morada y qué mala residencia! Sólo allí podéis convivir con un fuego cuyo combustible son los hombres y las piedras, mediante el poder de Dios. Y les anunciamos a los arrogantes criminales una vida de convivencia en el planeta de Saqar, un fuego infernal después de entrar en él,
no se acabará con ellos permitiéndoles morir, ni en él van a vivir una vida buena. Más bien, estarán gritando de dolor en el infierno, y que no se acabará con sus vidas permitiéndoles morir, y desearán la muerte, pero no la encontrarán. Sólo allí Dios cumplirá vuestra presunta afirmación de que vais a convivir con el fuego de Dios. Por lo que Dios os va a realizar eso con su poder, y cada vez que les vaya a quemar la piel, os la repondrá Dios, para que así gusten su castigo. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 43, versículos del 74 al 78. De todos modos, no y nunca será guiado al verdadero camino de Dios, excepto aquel que usa su mente, y contempla lo que está pasando, y supo a ciencia cierta que quien les envió la calamidad de la guerra mundial mediante el Ómicron, es el mismo que envió sobre los que se apartan de Dios la calamidad de la guerra mundial climática. Ese es Dios, mi Señor y vuestro Señor, el Señor de los mundos y el Señor de todas las cosas y su soberano, quien da el dominio a quien quiere y se lo quita a quien quiere, y ensalza a quien quiere y humilla a quien quiere. En su mano está la bondad. Gloria a Él. Realmente mi Señor es poderoso sobre todas las cosas. De hecho, no podréis convivir con el COVID de la muerte, puesto que cambió su estratagema por orden de Dios, encima muy por encima, superando todas vuestras imaginaciones científicas, en una guerra muy parecida a la de una película de acción. Oh comunidad de la Organización Mundial de la Salud, os veo pidiéndole al presidente de la República Popular de la China, Xi Jinping, información sobre la nueva variante COVID. Pero el que carece de algo no lo da, dado que los médicos virólogos ateístas en China se han vuelto como si no saben nada después de todo el conocimiento que tuvieron, por lo que Dios hizo que todo su conocimiento sea un cero a la izquierda, como ya les habíamos prometido con la verdad antes de que empezara todo esto. ¿O es que queréis engañar a la gente con crear nuevas vacunas anti-COVID, con el fin de evitar que retornen arrepentidos hacia Dios su Señor? Lejos de eso, muy lejos, y les juro por Dios el Señor de la tierra y los cielos, que os someterá por completo, mientras que vosotros no le van a someter en nada. Y previamente les habíamos advertido de una estratagema feroz y firmemente sólida de parte de Dios el Señor de los mundos. Como ya les habíamos anunciado un ultimátum, por mandato de Dios, al presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, y quienes son similares a él en los mundos, mediante una última advertencia en la declaración que habíamos escrito, con el siguiente título. La victoria de Dios mediante la calamidad del coronavirus se vislumbra ya claramente en el horizonte. Ni las vacunas os protegerán, ni los tratamientos de curación os beneficiarán, ni tampoco los confinamientos les protegerán de la firme y sólida estratagema de Dios. Así pues, huid de Dios hacia Él, les soy de su parte un claro advertidor. Escrito en la fecha del 16 de septiembre del 2022. Pero desgraciadamente, el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, y sus soldados fueron arrogantes en contra del mandato de Dios, que consistía en someterse al califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Y Xi Jinping se negó a abrir las casas de Dios en China, las mezquitas en la China, y se había creído ser la fuerza invencible. Entonces Dios derrotó a Xi Jinping y sus soldados, por lo que eliminó su arrogancia mediante los soldados más pequeños de Dios en el libro sagrado. Cepas hemáticas que libran una guerra mundial, a pesar de que Dios les maniobró durante 3 años, mediante las escaramuzas de la guerra global coroniana, quizás por si vuelvan a Dios mi Señor y el vuestro.
y lamentablemente ni os humillasteis ante el Señor de los mundos, ni le suplicasteis a Dios para que releve su castigo sobre vosotros, para que así sigáis su libro el Gran Corán, y para que os sometáis a Dios obedeciendo el mandato del Califa de Dios sobre vosotros, en obediencia a Dios mi Señor y el vuestro. ¿O es que creéis que la elección de Dios es sólo tinta sobre el papel? Lejos de ser verdad, muy lejos, y les juro por Dios el Señor de la tierra y de los cielos, que Dios someterá la cabeza de todos los mundos, árabes y no árabes, para obedecer al Califa de Dios y siendo ellos de los humildes. Si Nasser Mohammed el-Yemani es verdaderamente elegido por Dios como su Califa sobre todo el mundo. Entonces sabrán que Dios siempre cumple con su voluntad y realiza su elección y es perseverante en su decisión, y que a Dios es a quien se remeten todos los asuntos. Él conoce la traición de los ojos y lo que ocultan los pechos. Así que quien odia a Dios, a sus mensajeros y a su califa, que vaya a morir en su ira. Dios ha dado permiso para que se libre la guerra del COVID de la muerte sin escapatoria, desde China a China luego al resto de todo el mundo. Así que tengan cuidado los que se oponen a su mandato. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos, el Califa de Dios, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammadin el-Yemani.